Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es clave, vamos a estar hablando de energía eléctrica, de fuentes de energía, de los cortes de luz que vivimos, por supuesto, y de cuál es nuestra realidad y qué es lo que puede pasar en los próximos años. Mucho del futuro del país se va a definir en el área de la energía y sobre todo la energía eléctrica. De eso vamos a estar hablando hoy y tenemos pesos pesados para discutir este tema. Pero antes de entrar ya con los entrevistados, bueno, no puedo dejar de mencionar algunas cuestiones de lo que fue ocurriendo en la semana y de para dónde está yendo lamentablemente el debate político en Paraguay. Siempre es importante recordar que buena parte de la discusión tiene que ver con cómo funciona el Estado. Y el Estado es una construcción social, política, que tiene un objetivo. Uno, mejorar la calidad de vida de la gente. Esa superestructura que a la que nosotros damos cuerpo, tiene como razón de ser que en nuestra vida diaria, en cuestiones básicas, tengamos calidad de vida. Esto es el servicio de energía eléctrica, la luz, que no se te corte la luz, que no deje de funcionar el acondicionador de aire, que no se te pare la heladera, que tengas agua cuando abrís el grifo, que tengas algo tan básico como el desagüe cloacal, que cuando te subís al auto y salís a la calle no tengas baches, o que tengas un transporte público. Esa es tu realidad. Ahí aterriza todo el discurso con respecto al Estado y las políticas públicas. Y todo el resto es verso hasta que se aterriza ahí, en tu día a día. Y cuando nosotros vemos cuál es la situación de ese momento en el que se convierte en una realidad o en una ficción el Estado, nos enteramos que hay unos números que hoy no cierran. A ver, me explico. Tenemos nosotros 3 hidroeléctricas, pero se te corta la luz. Y cuando se habla con la gente que entiende del tema, te dicen, hay un plan para que esto no ocurra. Hay un plan a 10 años. Y ese plan cuesta 6.000 millones de dólares. Y hoy no sabemos exactamente de dónde van a salir los 6.000 millones de dólares. Ni siquiera Central hoy tiene una cobertura del 100% del agua potable. Estamos hablando de algo que suponía modernidad en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. No tenemos una cobertura del 100%. Pero incluso es más grave. Cuando aterrizás y discutís la cuestión, te enterás que de la cobertura que hay, que no es completa, hay por lo menos 300 kilómetros de cañería cuya vida útil acabó. Es decir, hay que cambiar toda esa cañería. Estamos hablando del agua potable. Esa cañería se instaló a 30 centímetros del asfalto cuando tenía que ser a 90 centímetros del asfalto. El que tenga la vida útil vencida y que encima se haya instalado mal hace que, por supuesto, todos los días, literalmente, nuestras calles hagan agua. Revientan los caños, se forman los baches, se pierde el agua. Cerca del 50% de toda el agua que se procesa se pierde. El desagüe cloacal tiene una cobertura de menos del 15% en todo el territorio nacional. Todavía no está funcionando una sola planta de tratamiento en capital. Literalmente, todas las aguas negras, toda la mierda se va al río. Estamos hablando de la realidad, ¿eh? El transporte público sigue siendo una ficción. El presidente de la República, Santiago Peña, cuando intentó que Paraguay se quedara con los Juegos Panamericanos que le disputamos a Perú y que perdimos, habló del tren de cercanía como una realidad. Sigue siendo una ficción. Estamos discutiendo todavía de dónde va a salir el crédito. La realidad es que si vos tenés que tomar un colectivo, tenés la pesadilla de esperar varias horas, de viajar como ganado. O sea, hoy es un fracaso el transporte público.
En la educación tenemos unos resultados catastróficos. La primera iniciativa que conocemos se llama Hambre Cero. Según los especialistas, se necesitan 600 millones de dólares para garantizar todas las comidas que un estudiante tiene que tener. Hoy este megaproyecto estima que va a conseguir 250 millones de dólares. El resto hoy no existe. En un Estado que destina la mayor parte de sus recursos a cubrir gastos rígidos y pago de deuda. ¿Para dónde vamos? O sea, esa promesa de que podemos estar mejor, ¿para dónde nos lleva? Hoy la única salida parece ser la inversión extranjera y se habla con mucha esperanza de la posibilidad de que Paraguay alcance lo que se llama el grado de inversión. Eso significa que tenemos un estatus tal que nos permitiría que venga la inversión extranjera. ¿Cuál es la realidad hoy de Paraguay trayendo ese dinero de afuera que vayan a desarrollar empresas, generar puestos de trabajo o crear infraestructura? Uruguay, que es un país tan chiquito o más chiquito que nosotros y que tiene la mitad de la población, está consiguiendo una inversión extranjera de cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto conseguimos nosotros? 300 millones. O sea, Uruguay está consiguiendo 10 veces más. ¿Por qué? Porque alcanzó el grado de inversión. ¿Qué es lo que necesitamos para alcanzar el grado de inversión? Voy a ir a aterrizar a la parte que es importante, porque todo esto tiene que ver con tu realidad que hoy es una catástrofe porque no hay suficiente inversión. Y la inversión no se da porque la plata se va, por ejemplo, a Uruguay o a Chile y no viene acá. ¿Por qué no viene acá? Grado de inversión. ¿Qué supone grado de inversión? Seguridad de las instituciones. Esto es, que las reglas de juego que están en las leyes y en la Constitución se cumplan y rijan igual para todos. ¿Quién garantiza eso? Un árbitro. ¿Quién es el árbitro? El Poder Judicial. Y acá vemos lo que estuvimos leyendo en estos días. Fiscales que aparecen conversando con los jueces, con los abogados de una de las partes en un proceso, para más no cualquier proceso, en un proceso donde están todos pesos pesados. Fiscales que después de haber llevado procesos sin ninguna causa terminan libres de culpa y pena en un tribunal que juzga jueces y fiscales, tribunales copados por un sector político, consejo de la magistratura copado por un poder político, por el mismo grupo político. En estas condiciones, ¿existe alguna posibilidad de que Paraguay alcance el grado de inversión? No. Por lo tanto, el dinero no va a venir de afuera. Los 3.000 millones de dólares que hoy se van a Uruguay o los 10.000 millones que se pueden ir a Chile, no van a venir a Paraguay. Entonces, ¿este dinero de dónde va a salir? Esas inversiones, ¿cómo se van a hacer? En definitiva, ¿cómo va a ser el presidente de la República y el gobierno que sea para que tu calidad de vida cambie? Hasta que eso no suceda, el Estado es apenas un vampiro que se chupa nuestros impuestos y los reparte entre unos pocos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Del tema de la energía eléctrica, de las fuentes de energía y de qué es lo que vamos a hacer. Y está con nosotros Félix Sosa, presidente de la ANDE. Hola Félix, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, Pedro, Daniel, un placer estar con ustedes. Mi saludo a los televidentes. Bueno, gracias por venir. Pedro Ferreira, economista, alguna vez estuvo también al frente de la ANDE. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ingeniero realmente, ¿verdad? Ingeniero. Pero muy bien, un saludo a toda la teleaudiencia, que podamos realmente debatir mucho para sacar conclusiones. Y el ingeniero Daniel, ¿verdad? Sí. Ingeniero Daniel Ríos, académico, digamos, está haciendo unos aportes fantásticos para el debate. Gracias por venir, Daniel. Muchas gracias, Luis. Buenas noches para toda la audiencia y para los colegas ingenieros presentes aquí. Bueno, quiero empezar con una cuestión muy básica. En estos días, ¿a alguno de ustedes se les cortó la luz? Sí. Sí. Yo creo que es todo. En tu casa, ¿verdad? Claro. Bueno, Sí. empecemos por lo que pregunta todo el mundo, pero bueno, tengo que arrancar por ahí, Félix. ¿Por qué se corta el servicio de energía eléctrica? Se corta porque el sistema eléctrico paraguayo no tiene todavía la redundancia necesaria
para que cuando ocurra un fuera de servicio de una línea tan importante como la línea 500 kV que tuvimos en 3 ocasiones la semana pasada por efecto externo al sistema eléctrico, al no tener esa redundancia, entonces al salir una línea importante no puede sostener la carga a través de otra línea. ¿Qué es una redundancia? Que nosotros le llamamos técnicamente N-1. Cuando sale una línea, tiene que soportar la otra línea a los efectos de evitar que se corte la energía eléctrica. Y como estamos en época de mayor consumo, entonces todas las redes existentes a nivel de transmisión, principalmente que tuvimos problemas, esta vez no tiene la capacidad de soportar, reitero, sin una línea estando fuera de servicio. O sea, a ver, para entender esto, cuando hablamos de redundancia, tenemos un sistema de un solo carril y tiene que tener 2 carriles. Así mismo es. ¿Y por qué no tenemos 2 carriles? Inversión. Por eso a mí quiero mostrar un gráfico y a mí siempre me gusta mostrar no solamente porque en los últimos tiempos se haya realizado más inversiones, sino para no volver a caer de lo que anteriormente, lastimosamente, históricamente no se haya hecho, principalmente las inversiones a nivel de transmisión y distribución. Para tener una idea, Luis, en el año 1968, cuando entró en operación la central hidroeléctrica de Caraí, el Paraguay ya contaba 10 veces más en generación que la demanda. O sea, siempre tuvimos más energía que lo que se consumía. A partir del 68, cuando entró en operación la central de Caraí. Entonces ahí podemos observar que hasta tenemos un cuadro acá. Hasta el año 2008 la inversión no llegaba en promedio a 50 millones de dólares. En esa época la inversión necesaria ya era 4 veces más. Entonces llegamos a una situación tan crítica, ¿verdad? Y tan crítica que acá los colegas conocen perfectamente, de que tuvimos que cortar zonas importantes en el país a los efectos de evitar, en horario punta de carga, a los efectos de no colapsar el sistema eléctrico. Esto es lo que tenemos acá en estos cuadros, es lo que se fue invirtiendo a lo largo del tiempo. Así, a partir del año 2009 mejoraron las inversiones, podemos ver que mejoraron. Pero siempre estuvieron por debajo de lo que se tenía que invertir. Así mismo es. Entonces acá podemos ver en el año 2014 fue 226 millones, en los últimos años llegamos a los 300 millones de dólares de inversión en promedio. Y para este año tenemos un presupuesto aprobado de 380 millones de dólares y nuestra meta es llegar a ejecutar por 350 millones de dólares. Para aterrizar, sí. O sea, vamos a suponer que nuestra infraestructura hoy sea, digamos que sea 100. ¿Cuánto tendría que ser? Bueno, el plan ¿Tendría que ser 150 o 200? El plan maestro actual, que la ANDE es una de las pocas instituciones del país que tiene bien definido su plan maestro con un horizonte de 10 años. Sí. Lo que dijiste al comienzo, ¿verdad? El plan maestro vigente hasta el año 2030, la necesidad de inversión de 6.500 millones de dólares en infraestructura eléctrica, de los cuales 1.700 millones de dólares está en generación. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a diversificar nuestra matriz de generación también. Entonces, recientemente se aprobó la ley 6977 de energías renovables no convencionales y también se reglamentó recientemente. Eso posibilita que el sector privado entre a financiar parte del plan maestro a través de la generación, que es un avance muy importante, ¿verdad? Es decir, de los 6.500 millones de dólares, 1.700 millones de dólares, la idea es pasar al sector privado que haga las inversiones en generación, ¿verdad? Y a partir de este año estamos teniendo la intención de licitar por 100 megavatios en el Chaco. Nos está ayudando la gente del Banco Mundial, contrató un consultor uruguayo muy bueno que fue gerente general de Uruguay, de UTE de Uruguay, que pasó por este momento hace 12 años atrás. Entonces nos está ayudando para preparar el pliego de base y condiciones. Es decir, los 1.700 millones de dólares tiene que invertir el sector privado. Vamos a parar ahí. O sea, por de pronto tenemos este escenario. Sí. Invertimos en nuestro sistema eléctrico en una carretera, una vía y tenía que tener 2 vías. Así Entonces, cuando el tránsito se pone pesado, colapsa. Así es. Y tenemos los cortes. Y se corta, ¿verdad? Por algún motivo se cae un puente y no tenés por dónde alimentar. No tenemos otro cable. No tenemos otro cable. 500 kb se queda afuera, no hay otra línea de 500 kb.
¿Por qué llegamos a esta situación, Pedro? Bueno, podríamos dividir inclusive en varias etapas la falta de financiamiento de la ANDE, ¿verdad? Hubo una época en que durante décadas no se hicieron las inversiones porque había como un populismo en no subir tarifas. No subir tarifas, no subir tarifas. Vamos a decir todos los años 90 y al mismo tiempo se le exigió a la ANDE aumentar la cobertura. Antes la ANDE era algo casi urbano y en una década y algo se le exigió a la ANDE llegar a todo el Paraguay, lo cual estuvo bien, pero en todo ese lapso estuvo desfinanciado. Esa década de la primera década de la democracia, inclusive en los primeros años ya de este siglo, vamos a decir, esa fue la situación. Después hubo una buena negociación en el 2002-2003, donde en la ANDE se le facilitó, pero en Itaipú a la ANDE se le facilitó la compra de energía eléctrica mediante los excedentes y entonces se alivió financieramente de la ANDE y empezó a... Por eso que se nota muy bien, en el gráfico se nota que hay un momento en que la ANDE empieza a subir. Sí. También hay que tener en cuenta que no es que porque vos querés gastar de 100, querés pasar a 200, podés hacerlo en un año. Porque los proveedores tienen que poder proveer 200, entre ellos entran en conflictos, no es que tengo la plata nomás, ¿verdad? Ahí después yo le voy a pedir un par de precisiones para que todos nos enteremos si esa estadística que están ahí incluye o no las inversiones que hacen las binacionales, que hace Itaipú y Yacyretá. Yo supongo que incluye todo, ¿verdad? Para que se vea lo que se está invirtiendo en el sector eléctrico. Y por otro lado, después de eso, sí sube el nivel de inversión, que son las líneas que están ahí estaban en azul y posteriormente creo que en verde en los últimos años, pero hay que ir desarrollando cada vez más. Acá falta una inyección enorme y la plata existe ya. Esa es la diferencia. Itaipú dejó de pagar 2.090 millones de dólares año. Dejó de pagar. O sea, hay 1.000 y pico millones de dólares año que ya no paga Itaipú, que es mucho más del 300 millones año que quiere la ANDE, bueno, aunque duplique. Bueno, entonces, para eso tenés que claro, Brasil acepte que se use esa plata. No. Ahí los dos extremos son buenos. Puede ser que la tarifa baje. Está bien, pero te digo, hay la plata. Esa es la diferencia. Vamos a discutir eso enseguida, okay, porque es muy importante. Hay la plata y hay una forma para no asustarle a la gente de que esto va a tarifa. ¿Verdad? No. Hay otras opciones. Hay otras maneras de conseguir la plata. Pero en síntesis, hay otro tema y voy a poner el siguiente ejemplo. Mire, la ANDE es como una criatura. Todos los años le tenés que comprar camisa nueva, porque crece muy rápido. Con un crecimiento al orden del 6-7%, que hay pocos sistemas en el mundo que tienen ese crecimiento tan alto durante tanto tiempo. Entonces vos le comprás una camisa, para el año siguiente la camisa de tu hijo tenés que cambiar otra, después cambiar. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer las inversiones necesarias y suficientes para una ANDE del orden, la última vez llegamos a 10.000 megas, a 5.000 megas, pasamos los 5.000 por primera vez en la historia. Creo que tenemos que diseñar algo para 10.000 o más, de manera tal de que en esta década, que es la última donde nos sobra energía y por tanto renta eléctrica externa, entonces nosotros podamos hacer la gran mayoría de las inversiones que requiere nuestro país para los siguientes 20 o 30 años. O si no, perdimos la década. Perfecto. A ver, quiero poner en la mesa, digamos, los temas que estamos hablando. O sea, tenemos todos estos cortes, esta puteada que hacemos, ¿verdad? Esto que, como yo decía hace rato, te aterriza el Estado en tu casa cuando ¡pum!, se te cortó la luz, te quedaste sin acondicionador de aire, sin heladera. Bueno, tiene que ver con que durante todo este tiempo a la ANDE se le hizo una inversión insuficiente. Hicimos una carretera mal hecha cuando teníamos que tener ya 2 carriles. Ok. A ver, Daniel, vamos a entrar ya a qué hacemos con esto. Primero, siempre hablamos, y me encanta porque vos sos académico, de que la gran carta bajo la manga que tiene Paraguay es su energía disponible. Pero parece que en realidad es una energía que tenemos disponible, pero no tenemos cómo llevar la energía tal que tiene que consumir. Claro, la energía disponible está en la central de generación. Esa energía tiene valor mediante la puesta a disposición debido al sistema técnico que mencionó el presidente Sosa,
que evidentemente también tiene que tener un criterio de cómo está creciendo la demanda zonalmente. Nosotros tenemos el principal centro de consumo, está en la capital, en el área metropolitana, pero nosotros tenemos muchos polos de desarrollo, que es donde están las regiones productivas, que inclusive están más alejados, mucho más alejados que el área metropolitana. Tenemos, por ejemplo, el Chaco Central, que es una región que está creciendo relativamente más grande que el área metropolitana, y llevar la energía allí tiene sus complejidades, tanto técnicas, porque la energía tiene que llegar en cantidad y en calidad, y en ese sentido las inversiones pueden ser más o menos en términos de elementos que hay que sumar al sistema. En ese sentido, me gustó el ejemplo del ingeniero Ferreira respecto al chico que va creciendo, ¿verdad? Pero yo creo que podemos plantear nosotros la planificación como algo más estratégico, porque me parece que ese ejemplo es responder a la demanda. O sea, suponer que nosotros no podemos intervenir sobre la demanda, pero en realidad cuando nosotros sabemos que tenemos un modelo productivo como país en donde la energía eléctrica es un input crítico, nosotros tenemos que poder planificar qué más, además de lo que está luego, ya va a crecer. O sea, nosotros estamos hablando de crecimiento de residencias, y estamos viendo algún indicio, por ejemplo, de la criptominería, que tal vez el presidente también va a mencionar, ¿verdad? No estamos hablando, por ejemplo, de electromovilidad, no estamos hablando del tren cercanía que vos estás diciendo. No estamos hablando de una industrialización a base de electricidad más intensiva. Entonces, sin esos condimentos, inclusive ya estamos, digamos, pasándola relativamente mal, ¿verdad? En ese sentido, creo que es el momento de parar la pelota. Tenemos, yo creo que 5, 10, tenemos una década básicamente, y en ese sentido la demanda tiene que formar parte de la planificación, porque es como que está la zanahoria enfrente de nuestro y nosotros vamos a estar siempre corriendo detrás de la pelota, ¿verdad? Deberíamos poder bajar la pelota y decidir finalmente qué modelo necesitamos primero, también desde el punto de vista de la demanda y las regiones del país, que es crítico para saber cuáles inversiones necesitamos para desarrollar. O sea, esto es, no solamente, digamos, tiene que la carretera aumentar y tener 2 carriles, sino que tenemos que saber dónde queremos que haya más tránsito. O sea, si nosotros decidimos que nos conviene que se desarrolle el Chaco, tenemos que crear la infraestructura como para que quienes vayan a hacer la inversión se vayan al Chaco. Totalmente. ¿Y cómo? ¿Verdad? O sea, ¿Y cómo? nuestra red de distribución eléctrica tendría que orientar dónde se va a hacer la inversión. Exactamente. ¿Y cómo? Y cómo es muy importante. ¿Qué quiere decir? Porque entrando ya a lo que habló Daniel, es muy importante. Por eso también traje otro gráfico que me gustaría mucho mostrar para entender un poquitito lo que está, para que sea un poco más claro lo que está hablando Daniel. Eso es el de la red, ¿verdad? El siguiente, Luis. Esto. Este, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué chorizo? ¿Qué es esto? No, y realmente esta es el mapa eléctrico de la línea de transmisión del Paraguay. ¿Cómo ¿verdad? se conecta? ¿Cómo se conecta? La línea verde se encuentra, son las líneas de 500 kV, Ajá. donde tenemos una línea desde Yacyretá hasta el sector de mayor consumo, como decía Daniel, porque en Asunción y área metropolitana se concentra el 60% de la demanda del Paraguay, ¿verdad? Y después la otra línea que viene desde Itaipú hasta Villa Ayes, ¿verdad? Esas son las 2 líneas principales que hoy en día está en servicio en 500 kV. Son la autopista. Son. Y Son, después, claro, así mismo, son nuestras autopistas. Así mismo. Entonces, Lo que está en verde. Lo que está en verde. Y lo que está en verde nuevamente en Iguazú es que la subestación Iguazú, que entró el año pasado en servicio, donde hasta ella tenemos 2 líneas. Sería por una torre, por una estructura, viene 2 líneas hasta Iguazú, y en este momento la obra más importante que estamos construyendo para el sistema eléctrico paraguayo es la futura subestación Valenzuela, que está en Círculo, ahí en el medio, ahí en Cordillera, donde va a ser la subestación más importante del país. A esa subestación va a llegar 2 líneas desde Itaipú, 2 líneas desde Yacyretá y otra línea va a partir hacia el norte. Esa obra está en un 80% de ejecución, y al final del año pasado, en diciembre, adjudicamos la obra de la construcción de esa línea que está en azul actualmente, desde Iguazú hasta Valenzuela. Al entrar esa línea, ya vamos a tener la primera carretera adicional a lo que tenemos, ¿no es cierto? Ya va a tener esa redundancia hasta ese momento. Pero ¿qué pasa? Como está diciendo Pedro y Daniel, como el crecimiento de consumo de energía eléctrica es tan alto y el más alto de la región, entonces necesitamos la segunda línea desde Itaipú hasta Villa Ayes, ¿verdad? Es decir, tenemos que empezar ahora ese proceso de la
de la licitación para la cuarta línea, en este caso, que va a salir de Itaipú. Ok, ¿verdad? hablemos ahora. Sí. Sí, Me Pedro. permití una pregunta. Sí. Ah. Sí. Esa línea que está ahí en azul en el Sí. gráfico, la que va a llegar a Valenzuela, Sí. ¿cuándo está previsto que entre en servicio? 24 meses y empezó O sea, ahora. sería en el Así. 2026. Sí, O, así. o sea, así. hasta el 2026 vamos a estar así como estuvimos ahora. Sin redundancia en 500 carros. Nosotros O sea, tenemos que- esa- así es. para que, Sí, para que la sí, gente sí, entienda, así mismo. tenemos por lo menos 2 veranos, Así es. ¿verdad? El verano Así es. que viene también y el siguiente verano Con estos riesgos. Con la misma. O sea, Así alguien es. quema Así es. irresponsablemente debajo de una línea 500 kV y nos Y puede vamos caer, todos. Y puede caer. Y nos vamos, Y esa es la probable que realidad. nos vamos Y esa es la todos. realidad. Para que la gente sepa la realidad, porque si vamos sobre sueños, Claro, o ¿verdad? sea, No, pero porque acá- no tenemos acá- el backup. Se nos, Sí, ahí se está. nos quema y no tenemos Así es, lo el- importante es ah. que existe el financiamiento, se está construyendo. Y la otra línea, para terminar nomás, la Sí. línea importante, la carretera importante que queremos construir, es la cuarta línea que sale de Itaipú, que sería la segunda línea que llega hasta Villa Ayes. Ya firmamos contrato con el BID, con 260 millones de dólares y también 30 millones de dólares con Taiwán. La próxima semana, esta semana que llega, se envía ya al Congreso Nacional, eso es lo que indicó el presidente de la República, Santiago Peña, para su aprobación correspondiente. Cuando se envía al Congreso para su aprobación correspondiente, entonces nosotros ya vamos a empezar el proceso de licitación para la cuarta línea de 500 cada vez que sale desde Itaipú, que entraría aproximadamente, si se aprueba rápidamente ese proyecto de ley de financiamiento, estaría en 3 años aproximadamente. Ahora, quiero entrar en el tema Sí. tiempo y Sí. dinero. Así es. ¿Verdad? O sea, Sí. acá lo que necesitamos, está bien, creo que Sí. todos estamos de acuerdo, hay que hacer esta inversión, Sí. como bien decía Pedro, es la criatura que crece y tenemos que darle la ropa y la cobertura para que pueda funcionar. Pero, ¿de dónde sacamos la plata? Sí. Hasta el momento estamos gestionando crédito, esto es una burocracia, se va desembolsando de a poco. Hay otra forma, vos insistís, Pedro, con la historia de Itaipú. Itaipú tenemos 2 salidas, ¿verdad? Uno, que negociemos súper bien con Brasil, con Lula, y que el dinero que se usaba para pagar la deuda, hoy se mantenga la tarifa y nos dividimos entre los 2 socios dueños de Itaipú, mitad y mitad, y eso hace más o menos, creo que $1.000 millones Sí, año. 1.050 millones de dólares. Ahora, Brasil está empeñado en bajar la tarifa. Ellos quieren Yo creo que energía es mejor barata. todavía. Bueno, si ¿y qué baja hacemos? todo. Ahí quiero ver con ustedes qué opinan de lo que plantea Pedro. Porque vos lo decís, bajemos y tenemos energía barata. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo que es una negociación rara. Ah, Los 2 extremos son buenos y el medio es pésimo. La intermedia es pésimo. a ver. Si la tarifa vuelve a 22.6 o se hubiera mantenido en el anterior gobierno en 22.6, no voy a decir unidades de medida porque nadie lo... Sí. El que sabe que es 22.6 ya sabe y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poder disponibilizar 1.000 y piquito millones de dólares nuevos. Pero, eso mal usado, sin transparencia, dentro de Itaipú, no es 1.000 millones. Entonces, el compromiso que debe hacer este gobierno y que no hizo hasta ahora y que debió haber hecho el anterior es que esa plata entre en el presupuesto general de gasto de la nación para que realmente llegue hasta donde tiene que llegar. Entonces, esa es una parte. El otro extremo es, démosle el gusto a Brasil, ya que quiere que se racionalicen gastos en Itaipú y que los costos sean lo menos posible, que baje la tarifa, bajemos todito. ¿Cuánto paga al año la ANDE en Itaipú? Un número redondo. ¿Cuánto paga? 500 millones. 500 millones. 500 millones de dólares. 500 millones. El presupuesto general de Itaipú era 3.300. Se fue 2.100. 1.200. Sin hacer ningún ajuste. 1.200 es lo que tiene que quedar. Si hacemos algún ajuste, otras cosas hay por ahí, 1.000. La ANDE está capacitada para comprar la mitad de la energía paraguaya y ejercer la soberanía. Está capacitada si baja todo. Bueno, pues ¿qué hacemos con la energía? Bueno, la vamos a Bueno, embolsar y espera, ese vender. es el punto 2. Ah. La energía ya sabemos qué podemos hacer. Están ahí el gráfico que mostró recién el ingeniero Sosa. En 500 kV y en cantidad suficiente podemos disponibilizar ahora mismo solamente en Iguazú y probablemente en algún otro lugar del este del Ayolas, país. y Ayolas Y parte. Ayolas, ¿verdad? Sí, Pero así es. ya hay unos cuantos lugares donde nosotros podemos decir
todo aquel, que es lo que vos dijiste, que no es la demanda del Mitaí que va creciendo, sino lo otro, el otro Mitaí que puede decidir o no que nazca. Le está te forzando que sobre se todo lo que te instale en genera esa riqueza, zona. lo que te genera Sí. riqueza. Bueno, ahí tengo una discrepancia que quiero tocar. O sea, aterrizame, ¿dónde hacemos la plata? Entonces, Nosotros necesitamos hacer las inversiones. Hay dos tipos. Tengo la energía barata ahora. No, ya podés tener la energía barata y ya tenés la capacidad física. Para Lo que traer. pasa es que estás limitado en dónde. Ah. Y después tener una limitación jurídica que vos planteaste al inicio del programa. Es que lo que todos soñamos, que es la inversión que genera industria, que genera empleo, no va a venir al Paraguay mientras nosotros tengamos semejante inseguridad jurídica. Claro. Mientras tanto, desarrollamos hacemos esa seguridad jurídica, vamos al grado de inversión, entonces podemos hacer electrointensiva o cosa parecida, pero con un buen trato y donde seamos disciplinados. Vamos a ganar mucho más que 1.000 millones al año. ¿Cuánto está la tarifa de Criptomoneda. criptomoneda? 50. 50 de 23 y 40 de 220. 50. Sí. 40. Sí, ¿Verdad? de 50. 40. ¿Cuánto recibimos de Brasil por compensación? 220 millones de dólares. O sea, lo que... Pero en ese orden, Así en es. términos de tasa Así, por compra de así es, energía, es más o menos así. entre 40 y 50. Así Sería es. más o menos lo mismo. o sea, casi lo mismo. Es casi lo mismo. No, 200 millones. no, hay una gran diferencia. Sí, Claro. sí, claro, bueno, Es una gran o sea, diferencia, si sí. Brasil nos compra, Eh. ¿verdad? Al precio que nosotros queremos, o si nosotros le vendemos a la criptomoneda al precio que ya está en la tarifa, y hay gente que está viniendo con ese precio, hay gente que está robando, pero hay gente que está viniendo por ese precio, ¿verdad? Hay una nueva ahí al lado de Iguazú. Tenemos al lado de Hernán 50 contratos. O sea, hay. O sea, hay. o sea, No, hay. hoy en día hay. O sea, hay. Claro que O sea, existe eso. Es cuestión de ser disciplinado No, y eso por el existe hecho de hoy en tener día. ese flujo, ya sea de Brasil o ya sea de las criptomonedas, del orden de los 1.000 millones años, no perder eso en malgastos. Sí. Porque es la última década en que tenemos para invertir. A ver, tengo que hacer la pausa. Voy a hacer una primera pausa. Porque quiero quedarme acá porque esto es muy importante. A ver, nosotros necesitamos invertir, repito, 6.500 millones de dólares para tener un sistema eléctrico que no se corte y que además le dé garantía al que vaya a hacer una inversión en Paraguay. Sí, ¿Correcto? en 10 años. En 10 años. Así es. Estamos hablando, Pedro está planteando usar esa energía que hoy es excedente para generar la plata para poder hacer esa inversión. Es una posibilidad. Y Otra- o negociamos bien con Brasil y mantenemos, digamos, la tarifa y usamos ese excedente que era para pagar la deuda para hacer esta inversión, o bajamos todo y con esa energía muy barata nosotros le vendemos a la electrointensiva como lo que Claro. hace en criptominería. Pero vamos a preguntar ahora, ¿qué posibilidades hay de eso y cuánto excedente tenemos? O sea, si viene una electrointensiva, ¿por cuántos años le podemos vender? Porque Claro, vamos a por eso la necesitar esa disciplina energía. tiene que ser de que esa electrointensiva en forma inmediata genere una generación nueva que la ANDE tiene que implementar. Porque o si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que los jóvenes actuales, cuando lleguen a la mayoría de edad o cuando lleguen a la edad de 40 años, no van a tener la misma disponibilidad. Pero es cuestión de disciplina. A ver, la solución paraguaya existe. Vamos a hacer la pausa y le voy a pedir, porque hablábamos la vez pasada con Daniel de esto, justamente un tema clave. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía de energía excedente? ¿Y desde cuándo se nos acaba ese excedente? Y si no tenemos otra fuente de producción, estos apagones van a ser una pavada. Bueno, a ver, Daniel, quiero hablar sobre el tema de cuánto tiempo tenemos de esta situación privilegiada de energía disponible que no usamos. Porque estamos hablando de cómo usamos la energía, qué sé yo, pero parece que hay un límite para esto. Totalmente. Hay estimaciones de intersección de la proyección de la demanda máxima con la capacidad que tenemos ahora mismo en el periodo entre 2033 y 2037 aproximadamente. Pero ese cálculo tiene que atrasarse un poquitito porque evidentemente no hay que llegar a la situación límite para poder empezar a hacer la obra. Hay que tener un margen de seguridad. Sí. Entonces ese margen de seguridad de 20% aproximadamente crítico se traslada otros 5 años, lo que termina diciendo que entre el 2028 y 2030 tenemos que tener algún tipo de respuesta ya bien estructurada mirando hacia adelante. Eso significa 5 años este gobierno. En ese sentido, me gustaría insistir un poquitito con el concepto del ingeniero Ferreira sobre la disciplina. Yo creo que lo que estamos transitando como sector eléctrico es un gran experimento social de todo lo que enfrentamos como paraguayos. ¿Por qué? Porque para solucionar vamos a tener que negociar entre nosotros, ¿verdad?
Acá hay la situación que planteaba el de los extremos, hay que analizar desde la perspectiva de cada uno. O sea, el tema de la tarifa baja, para la perspectiva de Andes es perfecta, ¿verdad? Ahora, perspectiva del Estado hay que ver. ¿Por qué? Porque esos recursos, digamos, que están dentro de los gastos operacionales de Itaipú, sirven para financiar otros programas que son críticos para el gobierno en sí. Entonces, lo que a uno le beneficia, no necesariamente le va a beneficiar al otro. Y está el otro tema también importante, que tiene que ver con la posibilidad de la nueva ley 6977, energías renovables, que está ya siendo reglamentada y que establece ciertas condiciones como para que el inversionista privado pueda poner plata y generar electricidad como un negocio. Ahí hay una clave que es la señal de precio, mediante el cual va a establecerse el contrato de compra-venta entre ANDE y ese empresario, ¿verdad? Y más allá de eso, en donde hay cuestiones técnicas inmiscuidas, como por ejemplo el punto donde está ubicado y compañía como eso. Y la tecnología también, pues depende de qué tecnología quiera decidir para invertir. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucho potencial solar que puede ser aprovechado. Está el tema del estado financiero de ANDE, como desde el punto de vista de un inversionista que va a analizar, me va a poder pagar o no, básicamente. ¿Y cuánto me va a pagar? Porque si la tarifa hoy es política, se define políticamente. Ahí quería ir. ¿Por qué? Porque según los últimos datos de ANDE, en términos de comparación de ingresos operativos y egresos operativos, hay un margen que está creciendo de 2021, que era una diferencia negativa de 53 millones de dólares, está aumentando a 80 millones de dólares en el último dato de 2022. O sea, la ANDE está gastando 80 millones más de dólares operativamente de lo que está ingresando. ¿Qué significa eso? Tarifa para el consumidor final. O sea, nuestra tarifa está de alguna u otra manera teniendo un subsidio indirecto, establecido de manera política, en donde, si me permiten agregar otro escenario, ¿dónde está la plata? Y está la plata en el bolsillo de todos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, qué estrategia desarrollamos evidentemente para que ese impacto sea lo más estratégicamente posible? ¿Qué quiero decir con estratégico? Que al que no puede pagar o al que tiene limitaciones para pagar, que no pague. O sea, que no sienta el impacto y pueda ser distribuido. Eso es una estrategia también que tiene que decirse. Y también hay formas que se puede intervenir la demanda como para que seamos también un poco más conscientes en el uso. Porque acá, yo me acuerdo del ingeniero Ferreira cuando se convirtió en un trending topic en Twitter cuando dijo que había que planchar a la madrugada, ¿verdad? No dije a la madrugada. Estoy exagerando nomás, ¿verdad? Estoy exagerando nomás. No me animé hacia la madrugada, pero hay estrategias en donde uno realmente tiene que poder ser consciente de que no podemos nosotros bañarnos todo al mismo tiempo. Básicamente es eso, ¿verdad? Si nosotros somos un poco más estratégicos y decimos, bueno, vamos a bañarnos yo primero ahora a las 4, vos a las 5, qué sé yo, podemos postergar cierta urgencia, es decir, no podemos comprar podemos comprar una camisa L en vez de una XL ya de un año para otro. Básicamente, entonces, en ese sentido, creo que esos son los condimentos que tienen que estar invitándonos a reflexionar. A ver, por parte, Félix. Luis, justamente para complementar lo que está diciendo Daniel, justamente traje un gráfico muy interesante que responde a lo que le está diciendo eso. A ver, me encantaría mostrar un ponemos gráfico. el siguiente Primeramente, gráfico. el crecimiento de demanda y posteriormente el otro, A ver, que es la curva horaria de demanda, ¿verdad? Que es muy importante. estamos viendo la carretera ahora que estamos hablando. Sí, buena iluminación, ¿verdad, Luis? Sí. ¿Este cuál es? Bueno, este es el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay, que históricamente estaba por los 6.5%, ¿no es cierto? Y ahora se disparó. Ahora se disparó 12% en promedio los últimos años. Y yo creo que esto va a mantenerse así, esta es la nueva tendencia. Bueno, acá entraron las nuevas demandas de criptomonedas legales. Hoy en día nosotros tenemos 50 contratos con 50 empresas diferentes, donde es muy interesante la parte operativa porque podemos gestionar la demanda. Y eso responde en el siguiente gráfico. A ver. Sí, a ver, poneme el siguiente cuadro. Ahí está. Esta es la curva de duración de demanda horaria del año 23, que técnicamente es muy importante tratar esto. En las condiciones actuales, solamente 306 horas del año se superó el 80% de la demanda. Es decir, nosotros por 3.6% del tiempo del año utilizamos 949 megavatios. Es decir, prácticamente prácticamente 5 acarajos. Estamos usando por 306 horas nomás en el año. O sea, a ver, quiero ponerlo en términos simples para la gente. Sí. Voy a usar otra vez la figura que teníamos hace rato, ¿verdad? Sí. Nosotros alquilamos una carretera, ¿verdad? Alquilamos una carretera
que sirve para 2 carriles, pero solamente durante digamos, unos pocos minutos del día Sí. usamos los 2 carriles. Así mismo es. El resto del tiempo usamos un solo carril. Así mismo pero es. estamos pagando por 2 carriles. Porque tenés que hacer esa inversión para que ese flujo de vehículos en ese momento Pueda correr. pueda correr. Bueno, la pregunta es, Sí. ¿podemos nosotros durante el tiempo que no usamos los 2 carriles alquilar un carril? No, no podemos alquilar, pero podemos regular. O sea, no Sí, digo podemos alquilar. tener otro Yo creo uso, que la puede tener respuesta otro es Claro, uso. a lo que Entonces, quiero podemos decir es encontrarle a un uso, otro sí. tercero alquilarle sí, nuestra- sí, podemos nuestra- encontrarle y un ya uso. podemos, pero ya las se está condiciones haciendo en el iguales. Paraguay. Pero lo que quiero ir a la gestión de demanda. Sí. ¿Qué significa eso? Significa de que, creo que ya hablamos al respecto, una de las acciones que se tiene que implementar en Paraguay es la tarifa horaria. Tiene que existir una señal tarifaria. Es decir, en un momento donde todos queremos, tiene que haber una tarifa más elevada cara. y en el horario donde nadie utiliza, tiene que existir una tarifa más baja. Porque al final, si me puede volver a colocar, al final todos pagamos esa ineficiencia en el factor de carga que nosotros le O llamamos. sea, vos lo que decís Sí. es que tenemos que estimular para que la gente quiera usar en el momento en que menos se usa la carretera. Así mismo es. Y normalmente la señal tarifaria es la acción más eficiente para el efecto. Para tener una idea, Ahí está. ¿cuánto nos cuesta 949 megavatios, mejor dicho, de potencia? Y son 1.5 millones de dólares por megavatio. Son 1.400 millones de dólares nos cuesta esa punta. Entonces, lo que nosotros tenemos que es insistir, como decía Daniel, como nosotros no comprar siempre la camisa grande porque se va engordando nuestro chico, no tenemos que decirle, che, espera un poquitito, hacer una dieta balanceada, los efectos de no gastar mucha plata y al final te sale más caro. Entonces, por eso es muy importante la gestión de demanda y ahí viene la criptominería legal, es muy importante, porque al tener el control de ellos y al no tener necesidad de que en horario que el De mayor sistema consumo. eléctrico no pueda utilizar, entonces actualmente los contratos están así. La ANDE le avisa 10 minutos antes y le pide cuánto tiene que bajar su consumo. Si no baja, está en el contrato que la ANDE le cobra a través de un centro de operación. Entonces va a ir aprovechando mejor la infraestructura, además de la tarifa que hoy en día ese segmento de consumo puede pagar a Paraguay. Si me permitía, Luis. Sí. Pues, quiero usar un Sí. ratito gráfico todavía Sí. acá del ingeniero Sí. Sosa. Interín, yo traje una lámina donde se muestra el balance de la ANDE, quiero hacer referencia, Sí. si pueden poner. ¿verdad? Ujú. Acá, para que lo que están viendo entiendan, este gráfico es muy interesante. La media del año pasado fue 2.500, ¿verdad? Ahí, Sí. 2.500. Ahí está. La unidad de 2.500. medida no voy a decirlo. Ah. 2.500. La semana pasada llegamos a 5.000 5.027. pero una hora. Así es. Una hora, 5.000, el doble que eso. Y la capacidad de Itaipú es 7.000, la parte paraguaya. O sea, ese mito que nosotros tenemos, de que tenemos infinita cantidad de energía, eso tiene un límite de plazo y que puede con tiempo tratarse de varias maneras diferentes. Uno es generando mayor generación. ¿Cuándo ocurren los picos? Cuando hay mucho sol y cuando hay mucho calor. ¿Y qué ocurre cuando eso? La energía solar podemos implementar en el Paraguay y yo entiendo, la ANDE en ese camino. Segundo tema, se habla mucho de que le debemos, y ahí quiero estar un poquito, no hay discrepancia, pero tocar un poco lo que toca, que si usamos todo, entonces vamos a perder la plata de Itaipú. Vamos a hacer una cuenta, que es lo que está en el gráfico que me gustaría que se muestre. Hay una propaganda, por decir así, de Itaipú en estos días, de que entre enero y febrero, 92 millones de dólares. Ahí está. Ahí está, 92 millones, enero y febrero de este año. Ajá. Más o menos tenemos que aplaudirle a Itaipú. Mira, no miraste. 92 millones, ¿qué cosa? De dólares se envió al Paraguay. Ah, y Itaipú nos envió. Ah, ok. Siguiente gráfico. El 92 nomás, ahí Ah. están las utilidades que hablamos más temprano, Sí. 3 millones 500. Y este es del año pasado. Félix, no tengo el de este año, por eso no hice con el del año pasado. Este es el estado de resultado de la ANDE a febrero del año pasado. Los usuarios de la ANDE
La ANDE nos facturó para febrero 146 millones de dólares, de los cuales la ANDE, de acuerdo a su estado de resultados, le pagó 120 a Itaipú. Itaipú, 92. Itaipú, por favor, si nos da las gracias a todos los usuarios, ¿verdad? Es momento de poner las cifras. Estas son cifras oficiales. Yo saqué de la web de la ANDE. O sea, cada vez más, olvídense eso de que cuando Itaipú malgasta algo, están malgastando los brasileros. No, vos estás pagando de tu bolsillo con tu factura de luz. 146 millones enero y febrero del año pasado, hoy en día supongo que es más, es por lo menos lo que dice el balance de la ANDE. Esto es lo facturado, el cobrado es después. A ver, espérate, no me quiero perder, Pedro. A ver, vos lo que estás diciendo es, digamos, lo que ANDE nos remite, perdón, lo que Itaipú nos remite, buena parte es el dinero que nosotros le pagamos a través de ANDE. Y en un momento dado va a ser todo. Bueno, pero, o sea, pero ellos nos dan la energía. Claro, sea, claro, está bien. Digamos, la energía más la plata que mandan. Sí, pero cuando allá hay un malgasto, a lo que quiero ir a la concientización, cuando hay un malgasto en Itaipú, cuando algo se licita... A nosotros pagamos. Nosotros estamos pagando. Claro, claro. No, olvídate, Eso no hay ninguna duda. porque hace una década o más décadas, nosotros pensábamos, ¿qué importa que se gaste de más en Itaipú? Que paguen los salarios delirantes, en total pagan los brasileños. Los brasileños o los argentinos. Sí, eso es bola, pagamos todo. Mira, se acabó eso. Y se está acabando de a poco, pero se está acabando. Y los royalties que nos vienen, realmente lo está pagando la ANDE ya en su gran mayoría. O sea, es cierto que viene, pero la mitad casi ya, más o menos, ¿verdad, Fili? No, ahora 40%. 35%. 35-40%. No. En realidad, para Itaipú, 19% en su conjunto. 35% es lo que nos corresponde a nosotros. 19 tenemos que multiplicar por 38% es lo que viene de royalty. Estamos pagando nosotros también. Está aportando. Paraguay actualmente está aportando en recursos financieros en el contrato anterior del año pasado, 19%. Okay. El tema de la perspectiva nomás también tiene que ver con asumiendo la perspectiva, sabiendo que la plata está. ¿Verdad? Tema de la perspectiva de ANDE, eso puede ser solamente para obras del sector eléctrico, por un lado, pero si vemos por el lado de la otra perspectiva, y es que aparte de eso, puede estar los puentes, puede estar la unidad de salud familiar, puede estar, a eso me refería, digamos, con que cuáles son, digamos, los extremos y que se tiene que poner en una negociación interna. Esa es la negociación interna. Eso es algo demasiado importante para terminar nomás, Pedro. Pero son dos cosas diferentes. Uno es obtener los recursos, la negociación externa e interna. Sí. Obtener los recursos, cualquiera de los dos días. O una negociación con tarifa histórica, no voy a decir alta, porque no es alta. Con la tarifa histórica de Itaipú, estaría bien. Y otra negociación con una tarifa totalmente especial, pero con buenos consumidores, como señaló, que por un tiempo le vamos a vender y en algún momento dado le vamos a dejar de vender. Tienen que saber que no es para siempre cuando nosotros necesitamos energía. Quedan 5 minutitos y quiero saber esto. A ver, vos decías, digamos, es como educar al consumidor, pero si la mayor parte del consumo es de los hogares no pueden cambiar su forma de consumo. Definitivamente no se apunta a los hogares, se apunta a los clientes que tiene consumo muy importante, como las industrias, las cementeras, es decir, el que realmente va a incidir en esa punta, ¿verdad? No, difícilmente los hogares, pues primeramente tenemos que instalar primeramente todos los medidores, digamos, inteligentes, que también están en ese proceso. O sea, pero tarifa diferenciada para la industria. Para la industria. Para las electrointensivas. Para que lo que realmente va a incidir en la punta. También es muy importante porque cuando el cliente comienza a entender de que si cambia su estilo de consumo de energía eléctrica y si le conviene, lógicamente va a comenzar también a mudar. ¿Por qué? Porque va a ahorrar en el bolsillo, así mismo. Entonces, es una de las metodologías más eficientes que se aplica en el mundo, ¿verdad? Por otro lado, ¿y eso está en proyecto por lo menos o no? Porque hoy no hay que tocar la tarifa. No, nosotros tenemos estudiado eso. Nosotros tenemos todo estudiado eso y vamos a discutir eso en el Consejo de Empresa Pública, justamente para poder ir dando soluciones, no solamente el lado de las obras, sino también el lado de la demanda, que la gestión de demanda es uno de los temas fundamentales en el mundo. Sí. Y lo que decía, yo estoy muy de acuerdo con Daniel en el sentido de que el país, a pesar que yo como presidente de la ANDE siempre voy a decir que baje totalmente la tarifa, es lo que más conviene.
pero también hay que mirar un poco el país, ¿verdad? ¿Cuál es lo que conviene en este momento al país, por lo menos a corto plazo? Porque al final nosotros ya no tenemos esa cantidad de potencia que de los 7.000 en Itaipú, ya llegamos al 50%, y eso con el nivel de crecimiento, ya con el porcentaje que tenemos que dejar para la seguridad energética, unos 2030 estamos ya utilizando el 100% que nos corresponde. Es decir, pero tenemos tiempo. Lo bueno que en Paraguay tenemos tiempo para resolver el sistema eléctrico paraguayo y no que ocurra lo que ocurrió con Uruguay, pero que tenemos llegó que empezar, a tener problemas. Claro, pero tenemos Así que empezar ahora. Así mismo es. Tenemos que empezar Definitivamente, ahora. es un buen momento. Ahora. Y el tema de las fuentes de generación, ¿cuál es el problema? El problema es la tarifa, ¿verdad? Para cerrar nomás esto. Exacto. El problema es el costo que va a significar la transacción entre los compradores. Claro, porque yo para qué voy a invertir en poner paneles solares y no sé a cuánto... Nadie me va a comprar... esa ley que mencionó acá el ingeniero Felizosa, de que se abrió al sector privado, nadie va a usar esa ley. ¿Por qué, Pedro? Siendo Porque, que- ¿a cuánto le va a comprar? No, es que vos tenés que informarte un no, poquitito pero ¿a al cuánto le va a respecto comprar? cuánto va a ser el costo de tarifa en el centro de gravedad en el Chaco. En el Chaco, en un caso, y ya hicieron un experimento. Ya tenemos y Pero- va a O sea, ser... ahí va a y- ser un precio diferenciado. y claro, ¿por qué? Porque ¿cuánto le cuesta a la ANDE llevar hasta el Chaco pero Central? eso Y hay que el llevar. 2%. Entonces, Ah. el Chaco paraguayo es el sector de mayor crecimiento actualmente, ¿verdad? Y tenemos una carga reprimida de 100 megavatios. El 50% de la central Acaraí tenemos carga reprimida en el Chaco ahora. Entonces, de hecho, no existe, la ley no es una ley perfecta, categórico es, pero una ley que le posibilita a la ANDE licitar y le puede asegurar que va a ser una sorpresa para vos, Pedro. Pero está bien, ojalá me sorprenda Así mucho. es. Pero lo que yo no quiero es crear expectativas en la gente que no van a ocurrir. O sea, aunque entre algún privado en el Chaco, el servicio no va a mejorar. Segundo, aunque metamos la tarifa multihoraria al corto plazo, por lo menos los 2 veranos que viene, eso no va a tener un efecto. Pero nadie está diciendo, Pedro, que esa es la No, única no, no, solución. pero la O gente sea que puede acá- llegar a entender. No. Espera, Félix, lo que no quiero es que la gente crea, porque después No por pasa el nadie, tiempo. pero nosotros estamos hablando de necesidad de inversión al comienzo. Alguna vez yo dije que no Correcto. hay que invertir. No, pero para aclarar, estamos todos de acuerdo en esas dos Sí, cosas. Es para que definitivamente. no, por Sí. si se haya malentendido nomás. Bueno. Acá lo que nosotros necesitamos es conseguir los fondos, usarlos en forma honesta y que todos colaboremos en llegar a un pacto de responsabilidad, entre otras cuestiones, para que la actual generación, que siempre tuvo energía disponible, abundante, renovable, le pueda dejar ese legado a los que hoy en día son Para jóvenes. cerrar, porque me quedo sin tiempo, ya. Hay 50 empresas de criptominería. 50 empresas legales en Paraguay. ¿Y legales cuánto más o menos creen ustedes que están operando? Ilegales. Eh. Y yo creo que existe esa cantidad. También como 50. Así mismo. Ahora, eso es increíble. ¿Cómo puede ser estos monstruos se instalen? No, chupan un no, montón pero no de dinero? la misma proporción. Porque Ah, acá hay, hay no de la todos mi- los tamaños. No. Estoy diciendo en cantidad, en cantidad de instalaciones, pero no la misma proporción, ¿verdad? Bueno, pues este Quindío era una cosa increíble. Así es, pero lo que se está Chupaba más que la ciudad. lo que se está instalando, tenemos 4 empresas que realmente está teniendo su estación. Es decir, nosotros tenemos que trabajar constantemente y eso estamos haciendo con el Ministerio Público y el Poder Judicial para erradicar ese mal que se instaló y le afecta al servicio. Es uno de los factores principales, Miguel. Bueno. Hay que decir, Luis. Se me acabó el tiempo lamentablemente, pero yo les agradezco muchísimo. Creo que este debate es demasiado importante y creo que podemos llegar a acuerdo, aunque tengamos inclusive visiones distintas de cómo se hacen las cosas. Muchísimas gracias. No, gracias.